La oración en el Espíritu. En Romanos 8:26 la Biblia dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Al orar en el Espíritu, lanzamos gemidos que no se pueden expresar en palabras normales. Hermanos, Dios nos invita todos los días que oremos, que le pidamos al Padre Celestial en una forma correcta, y nos lleva a que nosotros humildemente lo alabemos y lo glorifiquemos a Él. Hoy vamos a dar inicio para que el poder del Espíritu Santo tome el control del estudio que vamos a tener y que sea Él que nos dirija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre, en esta santa mañana, Señor. Guíanos, Señor, y danos entendimiento de tu palabra, Señor. Y que sea el poder del Espíritu Santo que ponga palabras en mi boca, Señor, para que el poder de Dios, para que el poder del amor, para que el poder del Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, para que ese pueblo maravilloso, Señor, conozca tu verdad, la verdad de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, por los senderos del amor y danos a entender tu palabra día a día, Señor, para que nosotros seamos sabios en tu palabra, Señor, y conozcamos la verdad presente que nos lleva a entender el día a día lo que es el poder del Espíritu Santo. Cuando Él obra en nosotros, cuando Él obra en nuestra formación y nos lleva a la conclusión de ser hijos de Dios, llevando la palabra verdadera y llevándola al pueblo, que el pueblo necesita saber de ti, Señor. Hoy me siento feliz y gozoso, Señor, porque estoy llevando tu palabra, tu mensaje, Señor. Y por esa sangre maravillosa que Cristo Jesús derramó en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Señor. Por Cristo Jesús, amén, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios Todopoderoso. Amén, Señor. El don de la profecía es el rugido de león. Hoy vamos a estudiar a Amós, en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué nos dice Amós en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ve lo que me dice el versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Fíjese usted algo importante de resaltar. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Tenemos que tenerle temor a Dios. Si habla Jehová, nuestro Padre Creador, el Señor. Él es el que habla. Jehová el Señor. ¿Quién no profetizará? Esto es hermoso, hermano. Por eso, cuando nosotros profundizamos la palabra de Dios, entendemos lo que Dios nos dicta en su palabra. El don de profecía. Hermano, esto es importante de resaltar. Vamos a estudiar a Números en el capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿Qué me dice Números? Vamos a ver. Vamos a estudiar a Números en el capítulo 12, versículos 6 y 7. Me dice lo siguiente. Ponga atención. Y él le dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él.
¿No es así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Hermano, Dios nos está invitando a que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros estudiamos a Números, comprobamos la verdad de la palabra de Dios cuando Dios nos revela a cada uno de nosotros, a los servidores, a los que le servimos a la palabra de Dios. Fíjate, Él le dijo, oí ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profetas que lleven el mensaje de la palabra de Dios, profetas de Jehová. Le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Dios muchas veces nos revela verdades a través de visiones en el sueño. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros cada día fortalecernos, cada día en su palabra, fortalecernos el día a día en el verdadero amor de Dios. ¿No es así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Entonces, cuando nosotros vamos a lo que se llama la formación en la cual Cristo Jesús nos enseña, fíjate, el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a estudiar a Joel. Joel, vamos a estudiarlo aquí. ¿Dónde vamos a estudiar a Joel? Joel, vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar aquí está, lo estoy buscando. Entonces, aquí lo tengo. Bueno, en el capítulo 2, ¿qué me dice el capítulo 2? En el versículo 28, 29 y 30. Vamos a estudiar, aquí está. 28, 29 y 30. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¡Wow! Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¡Wow! Mira, fíjate usted cómo Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermano, mira, cuando estudiamos este texto en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 32, es muy importante para que usted comprenda lo que Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová, será salvo. Porque en el monte del Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Hermano, Dios está llamando a su pueblo, es un remanente, a los escogidos de Dios, a los que han sido obedientes al mandato divino, a los que han obedecido la palabra de Dios, a los que han obedecido el carácter de Dios. Y Dios nos está haciendo el llamado. Independientemente, Dios nos está haciendo el llamado. ¿Para qué? Porque el remanente son a los obedientes, a los que han obedecido el carácter de Dios, a los que han obedecido a las Sagradas Escrituras. Y entonces Él nos está haciendo el llamado. El día a día Él nos está haciendo el llamado. Entonces, eso para que usted entienda lo que Dios nos habla en su palabra. Por eso, cuando nosotros escudriñamos su palabra,
el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a estudiar los dones espirituales. Los dones espirituales los vamos a estudiar. Vamos a estudiar a 1 Corintios en el capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. ¿Qué me dice a mí 1 Corintios capítulo 12? Vamos a estudiar 1 Corintios. Aquí está. 1 Corintios capítulo 12. En el versículo 28, 29, 30 y 31. Aquí está. 28, 29. Aquí está. Fíjate lo que nos dice en el libro de 1 Corintios en el capítulo 12, versículo 28. Me dice lo siguiente. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Fíjese usted, ve lo que me dice el versículo 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Ve lo que me dice el versículo 30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procura pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado. Él nos está haciendo el llamado para que nosotros obedezcamos el carácter de Dios. Por eso se llama dones espirituales. ¿En dónde vamos a tener esos dones espirituales? Bueno, Dios a cada uno de nosotros nos da esos dones. Dones de ser profetas, dones de ser sacerdotes, dones de llevar el mensaje de la palabra de Dios, llevar el evangelio eterno, dones de alabar a Dios en cánticos. Hay muchos dones que Dios nos da a cada uno de nosotros, dones de servir en sanidad. Todo eso Dios nos lo da a cada uno de nosotros, pero en la obediencia, en el carácter de la formación espiritual. A cada uno Dios nos da esos dones. Ahora, algo importante quiero resaltar aquí. Como Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Canto triunfal en el cielo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, ¿qué me dice Apocalipsis capítulo 19? Vamos a estudiarlo. Porque así, con las Sagradas Escrituras, Dios nos está enseñando una formación espiritual, para que nosotros vivamos bajo la formación como Dios nos enseña, de hacer grandes en la vida cotidiana de un cristiano. Un cristiano tiene que prepararse, enseñar, predicar, llevar el mensaje de la palabra de Dios, para que sean verdaderos cristianos, servidores de Dios, y llevar el evangelio eterno, ser verdaderos discípulos de Dios. Y eso es lo que Dios nos está enseñando cuando estudiamos Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 10. ¿Qué me dice Apocalipsis capítulo 19? Vamos a estudiarlo. Aquí está. Aquí lo tengo. Me dice lo siguiente, en el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tu hermano, que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano, Él nos está dando una enseñanza. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y Él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Qué pasa cuando una persona, por decir, yo le voy a ponerte un ejemplo.
algo muy importante de resaltar. Fíjese usted, yo he visto, ¿no?, personas que se hincan y le dan un beso en la mano al sumo sacerdote y al papa o a un pastor. Hermano, entonces aquí, ¿qué le está diciendo? Que no lo haga. ¿Por qué? Porque yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús y adora a Dios. A quien nosotros tenemos que adorar es a Dios. Tenerle temor a Dios, no a los hombres, no a las imágenes, sino a Dios. A Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el espíritu de las Sagradas Escrituras, hermano. Aquí está la verdad. Aquí está la enseñanza que nos enseña Cristo Jesús. Él nos enseña y nos purifica el día a día. Nosotros tenemos que tenerle temores a Dios Padre. Nosotros nos humillamos, nos arrodillamos ante Él, porque Él es el único que tiene el poder de sanidad, para que nosotros seamos hijos de Dios en una obediencia de su palabra. Obedecer el carácter de la formación de Dios. Y eso es lo que Él nos está enseñando, para tener el espíritu de la profecía, porque esa es la formación, esa es la esperanza que tenemos nosotros para vivir bajo la gracia del poder de Dios. Ahora, fíjate usted algo tan importante para resaltar. Satanás persigue a la mujer. Vamos a estudiar. Satanás persigue a la mujer. ¿Cuál es el relato? ¿Por qué Satanás persigue a la mujer? Vamos a estudiar Apocalipsis 12 en el versículo 17. Vamos a estudiarlo. ¿Qué me dicen? Aquí está. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es el dragón? Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. La iglesia. ¿Y por qué el dragón persigue a la mujer? Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Se fue a hacer guerra contra la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se fue a hacerle guerra a los que guardan los mandamientos de Dios. Y se fue a hacerle guerra a los que guardan los mandamientos de Dios, a perseguirlo, porque tienen el testimonio de Cristo Jesús en la obediencia del carácter, del espíritu de la profecía, que es el verdadero amor de Dios, el verdadero concepto de la formación espiritual, para que nosotros vivamos fortalecidos en la palabra de nuestro Padre Creador. Hermanos, Dios nos está dando una enseñanza, una formación, cómo nosotros podemos, nuestro cuerpo, que es templo de Dios, podemos alcanzar esa formación espiritual en nuestro cuerpo. Seguir la doctrina del espíritu de la profecía. Y fíjate lo que me dice a mí, Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 20. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar aquí Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver. Vamos aquí lo tengo. No menosprecie las profecías. Aquí me está diciendo Dios en la palabra. No menosprecie
las profecías. No despreciar el espíritu de la profecía, no despreciar las sagradas escrituras, llevarla en un concepto de amor y de bendición y fortalecernos en ella día a día, crecer para alcanzar esa formación en la cual Cristo Jesús nos está enseñando, esa formación espiritual, vivir la armonía y el gozo de la palabra de Dios, vivir la esperanza, vivir la fortaleza, vivir la vida en una formación espiritual. Y esa es la enseñanza que Cristo Jesús nos está enseñando. Fíjate lo que nos dice en el mismo capítulo, versículo 28. ¿Qué me dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ay, esto sí es hermoso, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. La gracia sea con todos, porque Él nos está dando la gracia en una formación espiritual, vivir la armonía y el gozo del verdadero amor de Dios en nuestro corazón. Él nos está enseñando esa formación. Hermano, esto es lo más bello y lo más hermoso, cuando uno predica y enseña el mensaje de lo que Dios nos está enseñando aquí, a través de las Sagradas Escrituras. Esa es la enseñanza que Él nos revela. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Él nos está abriendo el espacio para que nosotros alcancemos la gracia en una forma espiritual, una forma de amor. Eso es el amor de Dios. Y la paz llegue a cada uno de ustedes en el concepto, en el amor de Dios. Y esa es la enseñanza que nos enseña. ¿Cuál es el llamamiento a una vida santa? ¿Cuál es el llamamiento a una vida santa, pura? Bueno, vamos a estudiar a Primera de Pedro. Vamos a estudiar a Primera de Pedro, aquí lo tengo. En el capítulo 1, versículo 19, 20. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Pedro. Aquí está. Vamos a estudiarlo versículo por versículo para desarrollar qué nos está hablando Primera de Pedro en el capítulo 1 a partir del versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Quién nos está diciendo aquí Cristo Jesús? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mucho antes de que el hombre cayera en pecado, antes que desobedeciera el carácter de Dios, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación. Hermano, fíjate cómo es el amor de Dios para nosotros. Es bello, es hermoso. Ahora, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Hermanos, ¿dónde tenemos que tener la fe? La formación es tener la fe sagrada, la fe espiritual que nos lleva a formarnos en Cristo Jesús. Es mediante el cual, si creéis en Dios, si tú crees en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea ¿en quién? En Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal,
no fingido, amaos unos a otros, extrañadamente, de corazón puro, extrañablemente en corazón puro, para que nosotros vivamos en el verdadero amor en Cristo Jesús. Tener un corazón limpio y puro para el Señor. Y es algo muy importante de resaltar. Fíjese usted lo que nos dice el versículo 23. Ahora, aquí hay algo que tenemos que resaltar. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor cae. Cuando una persona anda en los caminos de Dios, pero no es obediente al mensaje, no sigue la doctrina de Dios, se seca, se cae. Tenemos que fortalecernos el día a día en la palabra de Dios. Por eso, aquí Dios me lo está comprobando. ¿Por qué se seca? ¿Por qué se cae? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y fíjate algo muy importante que tenemos que resaltar. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es eterna, hermano. Aquí está, es eterna. Ahora, si yo llego y me pongo a predicar, pero me alejo de las doctrinas de Dios, me alejo del carácter de Dios, bueno, la ley me está condenando, porque estoy en la desobediencia, porque estoy viviendo los placeres mundanos. Pero si yo llevo el concepto de llevar la formación espiritual obedeciendo el carácter de Dios, la palabra aquí me lo está rectificando. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, para siempre. Y esta palabra es por el Evangelio, os ha sido anunciada. Él nos ha anunciado el Evangelio eterno, nos está llevando a la formación. Y fíjese usted algo que tenemos que resaltar. Aquí lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Aquí está lo que nos dice su palabra. Y fíjese usted lo que nos dice su palabra. Y tenemos que resaltarla. ¿Por qué? Porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, me dice lo siguiente. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces cuando nosotros leemos a Primera de Pedro, ¿qué me dice Primera de Pedro? Vamos a estudiar a Primera de Pedro, en el versículo capítulo 1, versículo 25. ¿Vi lo que me dice? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y qué anunció el tercer ángel? Que llevar el evangelio eterno. Eterno es para siempre. Hermano, Dios nos está invitando que llevemos la palabra de Dios para que muchas personas conozcan la verdad de la palabra, para que se salven y busquen a Dios de corazón. Hermano, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Y fíjate, algo muy importante para resaltar lo que es la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar a Primera de Juan en el capítulo 4. Vamos a estudiar a Primera de Juan. Vamos a estudiar a Primera de Juan en el capítulo 4. ¿Qué me dice Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 1? Vamos
a estudiarla. Ponga atención a lo que yo le voy a decir en este momento. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ponga atención. Aquí Dios nos está anunciando que por el mundo andan muchos falsos profetas, predicando en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Dios. Y cuando leemos a Primera de Juan en el capítulo 1, en el Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 1, me dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿A qué han ido por el mundo? A predicar el falso evangelio, que no es de Dios. Tenemos que estar preparados. Ahora fíjense ustedes lo que nos revela Segunda de Pedro. Vamos a estudiar Segunda de Pedro. Aquí está Segunda de Pedro. En el capítulo 1, versículo 19. ¿Qué nos dice Segunda de Pedro? Aquí lo vamos a estudiar. ¿Qué nos dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Y fíjate lo que me dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es la interpretación privada. Que la profecía no es de interpretación privada. Yo no la voy a interpretar a mi gusto, a mi manera. No, la interpretación viene de Dios. Y Dios le da la sabiduría y el entendimiento a cada profeta, a cada discípulo, a cada discípulo de Dios. Dios le da el entendimiento de la palabra. Y aquí Él me lo está recordando. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No, hermano, la interpretación viene de Dios. Ahora, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda esta profecía viene inspirada por el Espíritu Santo. Aquí está el espíritu de la profecía. Hermano, hay algo que tengo que resaltar para que usted entienda lo que Dios nos está hablando en la palabra. Porque hay muchas personas que utilizan la Sagrada Escritura para una interpretación privada. La ponen a su estilo, a su forma de... Pero no. Si no está escrito en la palabra de Dios, no es palabra de Dios. Tiene que estar escrito, en un escrito está. Por eso Dios nos está enseñando a nosotros cómo podemos nosotros entender el mensaje de la palabra de Dios. Por eso Dios nos está invitando el día a día, todos los días, que la escudriñemos. Que la escudriñemos. Si es palabra de Dios o de esos falsos cristos que se hacen decir que son hijos de Dios, que dicen que son profetas de Dios. Hermano, tenga cuidado, porque el enemigo engaña, Satanás engaña, porque él está persiguiendo como un león, tratando de devorar a todo el que se le presente por encima, hasta las personas que tengan mejor conocimiento de la palabra de Dios. Cuidado, ahí está el enemigo que quiere destruirnos. Él quiere destruir esto. Él quiere destruir la palabra de Dios. Inclusive, ya han sacado Biblia para engañar, cambiando textos, versículos, para engañar al pueblo de Dios. Por eso es que tenemos que estar preparados. Y cuando nosotros estudiamos su palabra, bueno, Él nos enseña las grandes verdades que tenemos que nosotros estar preparados. Fíjate, vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 7, versículo 15. ¿Qué me dice Mateo? Mateo en el capítulo 7,
Aquí lo tengo. Fíjense lo que me dice en el versículo 15. Me dice lo siguiente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Wow, lo que le vengo comentando. Fíjese usted, por eso que tenemos que estar alerta y preparados. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero son por dentro lobos rapaces. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado para que nosotros conozcamos la palabra. Ahora fíjate lo que me dice el versículo 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ve lo que me dice el versículo 17. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar bueno fruto. Versículo 19. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ponme atención a lo que aquí. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Hermano, aquí Dios nos está dando una enseñanza. Una enseñanza. Fíjese usted lo que aquí leyendo el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wow. Así que por su fruto los conoceréis. Hermano, por sus obras los conoceréis. Aquí Dios nos está dando una enseñanza de cómo nosotros tenemos que estar alerta, preparados contra esos falsos discípulos, contra esos falsos profetas que utilizan el nombre de Dios. ¿Para qué? Para engañar. Y de eso se encarga el enemigo, de engañar. Fíjate lo que me dice en el capítulo 20, versículo 24 del libro de Mateo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos, aún a los que están obedientes. Hay que tener cuidado, hermano. Aquí Dios nos está haciendo una alerta. Una alerta nos está aquí en este versículo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, aún a los obedientes. Hermano, alerta total, preparándose, oración, orar bastante en el nombre de Dios, preparándonos, porque Dios nos está enseñando el camino. El camino de la bendición es el camino estrecho, el camino angosto. Ese es el camino de la salvación. No el camino ancho y grande, no. El camino estrecho, ese es el camino de la bendición. Bueno, ahora vamos a estudiar a Jeremías. ¿Qué me dice Jeremías en el capítulo 28, versículo 9? 28, versículo 9. Vamos a estudiar a Jeremías. Aquí lo tengo. Jeremías. Aquí está, Jeremías, aquí está. Jeremías en el capítulo 28. Aquí lo tengo, 28. Aquí está. Aquí lo tengo. Versículo 9. Ponga atención. Es muy importante cuando uno estudia la palabra de Dios, porque bueno, a mí me da
A mí me da alegría, a mí me da fortaleza cuando yo escudrillo y aprendo cada día más de la palabra de Dios. Fíjate lo que me dice. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ay, esto es hermoso, hermano. Mira, aquí es algo importante para entender el mensaje, como Dios nos está hablando. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Mira, aquí Dios nos está hablando de muchas maneras y eso lo vemos en Jeremías capítulo 28, versículo 9. Ahora vamos a estudiar a Jeremías en el capítulo 14. Aquí lo tengo. Capítulo 14, versículo 14. Aquí está. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envíe, ni les mande, ni le hable visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Fíjate que hay muchos falsos profetas que utilizan el nombre de Dios para llevar mensajes falsos. Entonces, aquí Jeremías en el capítulo 14, versículo 14, me dice lo siguiente: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni le mandé, ni le hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Hermano, de eso se trata, de que hoy en día en el mundo hay falsos profetas, falsos engañadores, que utilizan el nombre de Dios para engañar, para mentir y para distorsionar la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar claros si las profecías vienen de Dios, porque la profecía de Dios es en un escrito está, que es palabra de Dios, o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Aquí la palabra de Dios me está enseñando a mí, me está enseñando que si está escrito en la palabra de Dios, es escrito está, porque es palabra de Dios. Aquí. No distorsionar la palabra, que eso es lo que hacen muchas personas, que distorsionan la palabra de Dios y le hacen creer al pueblo de Dios que eso es palabra de Dios. No, hay que estar claro. Por eso no dejarnos engañar. A cada uno de ustedes yo le hago la invitación que estudie y se prepare, para que estudie la palabra de Dios. En un escrito está. Prepárese, hermano. Dios nos está haciendo el llamado todos los días para que nos preparemos para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la mejor forma de alimentarse espiritualmente. Cuando uno estudia, se alimenta de la palabra de Dios, del espíritu de la profecía. Nos enseña cada día, nos fortalece, nos da sabiduría, nos da entendimiento de esa formación espiritual. Por eso Él cada día nos está haciendo el llamado. Estudiémonos, preparémonos para que no vengan falsos profetas a meternos mentiras y engaños. Tenemos que estar alerta y preparados en el nombre de Dios Todopoderoso. Bueno, seguimos estudiando la palabra. Ahora vamos a estudiar a Deuteronomio en el capítulo 13. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 13? Vamos a estudiarlo. Deuteronomio capítulo 13. Aquí lo tengo. Capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Aquí está. Dice lo siguiente: cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador del sueño, y te anunciare señal o prodigio, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles.
no dará oído a la palabra de tal profeta, ni de tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él le serviréis y a él seguiréis. Hermanos, aquí cuando leemos el versículo 1, cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñadores de sueño, y te anunciare señal o prodigio. Fíjate lo que me dice. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que nos conociste y sirvámosles. Hermano, mira, tenemos que estar alerta y preparados. ¿Por qué? Porque yo no le voy a servir a una estatua, no le voy a servir a dioses, yo le sirvo al Padre Creador. A Él sí le voy a servir, a Él, al Padre Creador del cielo y la tierra, nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, no dará oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando, hermano. Nos está probando. ¿Por qué? Porque el enemigo engaña. El enemigo le hace ver muchas cosas que dicen no, que eso vienen de Dios. Muchas veces el enemigo hace milagros. Se mete dentro de la presencia de aquellos obedientes. Y van a creer que eso viene de Dios. No, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque aquí Dios me lo está revelando en la palabra. Y si se cumpliera la señal o prodigio que Él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses. Wow, cuidado. En pos de dioses quiere decir que le está sirviendo a falsos dioses. A falsos dioses. No le está sirviendo a Dios. A dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Yo no le voy a servir a falsos dioses, yo tengo que servirle a mi Padre Creador del cielo y la tierra. Por eso Dios nos está haciendo el alerta, el anuncio, alerta total. Y fíjate lo que dice el versículo 3. No dará oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Cuidado, nos está probando. Si nosotros en verdad somos fieles a Dios, si somos obedientes a su palabra, nos está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él le serviréis y a él seguiréis. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado. Cuidado. El enemigo es muy astuto. Tenemos que estar alerta. Por eso, cuando nosotros nos preparamos en la palabra de Dios, tenemos que estar alerta total. Bueno, vamos a continuar con Jeremías, en el capítulo 23. Jeremías. Vamos a estudiar a Jeremías en el capítulo 23, versículo 22. ¿Qué me dice Jeremías? En el capítulo 23, aquí lo tengo. Versículo 22. Aquí está. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habría hecho oír mi palabra a mi pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hermano, Dios nos está colocando una reflexión. Fíjate lo que nos dice Jeremías, que es muy importante resaltar este versículo. ¿Por qué resaltarlo? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo y lo habría hecho volver del mal camino y de la maldad de sus obras.
aquellas personas que andan desviados, andan en la vida mundana, están alejados de Dios, Dios nos está haciendo el llamado. Él quiere que tú enderezca tu vida, que enrumbe su vida a una formación espiritual, que enrumbe su vida a una mejor forma de vivir para Dios, no para la vida mundana. Él quiere que tú te salves, Él quiere que tú llegues a los caminos de Dios. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana, que sigamos la obediencia de la palabra de Dios. Y fíjese usted lo que nos dice Juan en el capítulo 4. Vamos a estudiar a Juan. Es muy importante resaltar lo que nos dice Juan en el capítulo 4, porque aquí vemos lo que Dios nos está hablando diariamente a cada uno de nosotros para que transmitamos la verdad presente de la formación espiritual, para que ese pueblo maravilloso, que es el pueblo de Dios, conozca la verdad de su palabra. Fíjate lo que nos dice Juan en el capítulo 4, en el versículo 6 al 14. Ve lo que me dice. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y dijo, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, a comprar la compra para comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es él que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él dará agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres, Jacob, que nos dio este pozo en el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. En el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Hermano, Dios nos está llamando a que bebamos el agua de la vida eterna que representa a Cristo Jesús. Él es la salvación, Él es el agua de la vida, Él es la vida eterna. Por eso tenemos que seguir el camino de la bendición de Dios, en la obediencia de su palabra. Y Él nos está haciendo el llamado, el día a día nos está haciendo el llamado, que lo busquemos, que lo adoremos a Él, porque Él es el único entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Él es el intermediario para nuestra salvación. Busquémoslo a Él, bauticémonos en Cristo Jesús, seamos obedientes a su palabra, obedezcamos el mandato divino, obedezcamos la profecía, el espíritu de la profecía, obedezcamos al espíritu de este libro, que es la formación, que es la pureza, para que nosotros vivamos eternamente en Cristo Jesús, en la obediencia. Hermanos, Dios nos está haciendo el llamado el día a día. Busquemos a Dios de corazón. Él nos ama, Él nos quiere, Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Busquémoslo a Él. Bueno, hermanos, pues ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios, yo los invito para otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Y hermano, dale like, suscríbete a mi canal y para seguir subiendo más videos, más estudios, para que usted se vaya preparando y se vaya organizando y llegue a los pies del Señor, llegue a los pies del Salvador, llegue a los pies en la cual vamos a obtener nuestra salvación. En esa obediencia, bebamos del agua de la vida, bebamos del agua del poder de Dios, bebamos del agua para la vida eterna que es representada en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.
Bye bye, hasta otra oportunidad seguiremos estudiando la palabra de Dios.